Sí, venga. A los dos, una foto. Venga. Una foto, ¿qué? Marina, ¿qué? Ah, aquí. Está entrando la gente. No, tira, sí, porque se han quedado. Sí, tira. Bueno, buenas tardes. La verdad es que cuando me propuso el profesor Tobeña la posibilidad de dar esta conferencia aquí, me pareció que tenía que estar, ¿no? Porque en este momento en el que estamos, en que realmente bueno, pues la guerra aparece en primer término, él bueno, pues va a hablar de la guerra infinita y de los vectores psicobiológicos. El profesor Tobeña es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha ejercido de director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Forense de la Universidad Autónoma de Barcelona durante más de 20 años y es profesor visitante de varios centros internacionales en Londres, Tel Aviv y Venecia. Además, trabaja en investigación en neurociencia y psiquiatría y, bueno, ha llevado a cabo una importante divulgación científica, así como ha sido distinguido con varios premios y galardones como el Premi Avui de Periodismo Científico o el Premi Serra i Moret de la Generalitat de Cataluña. Pues sin más, doctor Tobeña, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a los valientes que se han quedado para escuchar un rollo sobre la guerra, que son ustedes unos 30 de los quizás 500 que estaban interesados por los matices de los derechos sobre la vida y la muerte de las personas, una conducta humana que suspende de inmediato todos los derechos de la vida y la muerte, que es la guerra y que es una conducta normal, genera mucho menos interés. Y esto es comprensible si además ha salido el sol, hace una tarde estupenda y apetece ir a pasear y no a que le larguen un asunto lúgubre, porque va a ser un asunto lúgubre, se lo aseguro. ¿No salta? ¿Lo muevo por aquí? Ahora. Bien. En enero de este año, en concreto el 13 de enero del 2024, abrí la edición sabatina de La Vanguardia, que es el único día que la compro, La Vanguardia, y me encontré un artículo en profundidad de un periodista ducho en relaciones internacionales, un periodista solvente, que dedicaba todo su análisis a la guerra que ha vuelto de nuevo al mundo y que está en nuestro horizonte, y destacaba el periódico esta frase. Dice, en 1932, pocos meses antes de la llegada de Hitler al poder, Einstein le preguntó a Freud si había una cura psicológica para la inclinación del hombre a la guerra. Freud le respondió que no había cura para la guerra y que solo la sabiduría colectiva podía atemperar el instinto de cada individuo a la destrucción.
Y yo me quedé perplejo. Primero porque no sabía, se lo juro, no sabía que hubiera habido jamás una interacción epistolar entre Einstein y Freud. Hasta el punto, quizá ustedes lo saben y lo conocen desde hace tiempo, pero para mí era una novedad total. Hasta el punto que pensé, esto quizá sea una leyenda urbana, de estas que circulan tanto por el mundo. Entonces, mi reacción inmediata fue ir a comprobarlo y me fui. Y entonces descubrí que no, que era verdad, que esa comunicación epistolar entre Einstein y Freud sobre este asunto existió y que está publicada. Es decir, no era ninguna leyenda, no era ningún bulo, era así. Aquí tienen la carta de Freud y aquí tienen el inicio de la carta de Einstein y está todo el epistolario disponible en la UNESCO y en aquellas direcciones que doy arriba, en inglés, en francés y en alemán. Y fue un encargo de la Liga de Naciones, el antecedente de la ONU, a Einstein en concreto, y le dijo, ponte en contacto con el intelectual de prestigio más potente que tú conozcas para hacer un intercambio de opiniones sobre si es posible remediar la tendencia de los humanos a repetir guerras. Y así lo hizo. Einstein se puso en contacto con Freud y le escribió. Aquí tienen extractos míos de la carta de Einstein a Freud. Los dos elaboraron su discurso de manera mucho más compleja que lo que sugería el resumen de aquel periodista de La Vanguardia. Mucho más. Y se las recomiendo, las cartas. Pero Einstein venía a decir, ya sabemos cómo podríamos acabar las guerras, esto lo sabemos, con una institución global que abarcara a todos los pueblos del mundo y que fuera suficientemente coercitiva y respetada por todos. Pero no lo hacemos, no tenemos éxito, y la Liga de Naciones, que me ha encargado esto, tampoco. Por lo tanto, deben haber factores psicológicos muy potentes que paralicen esos esfuerzos. Es decir, estamos en la psicología. Para Einstein. Entonces, él decía, ¿cómo es posible, si los humanos han descubierto desde hace milenios que hay muchas maneras de resolver sus conflictos de intereses por procedimientos que no implican guerrear, es decir, suspender de inmediato cualquier atisbo de derecho a la vida o a la muerte digna? ¿Cómo es posible que si los hemos descubierto no los apliquemos? Y eso persista y se repita. Es decir, la única respuesta posible es que los humanos llevan consigo un apetito, lust, apetito intenso por el odio y la destrucción. Dice, en tiempos normales, esta pasión, solo existe en un estado latente y emerge solo en circunstancias muy inusuales. Pero es una tarea muy fácil levantar esa pasión y llevarla a una psicosis colectiva. Está hablando Einstein en su lenguaje. Es decir, según los físicos, el cerebro más fino e incisivo que jamás ha circulado por el planeta y quizás por el universo. Está hablando él, atención, Entonces, aquí tienen la respuesta de Freud a Einstein, que también es más elaborada que lo que decía el periodista, pero que viene a decir lo mismo. Dice, sí, es verdad, los humanos al principio dirimían sus conflictos con violencia, pero luego llegó la ley, las instituciones y empezaron a conocer que había otras maneras. Pero, a pesar de ello, repiten guerras. Entonces, dice, usted, porque se trataban de usted en el epistolario, usted está perplejo de cómo
de por qué es tan fácil infectar a los humanos con la fiebre, con la pasión, y postula que debe haber un instinto activo hacia el odio y la destrucción. Entonces Freud sanciona y dice: estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo en la existencia de este instinto, y no hay probabilidad alguna de suprimir las tendencias agresivas humanas. Freud. Acabo la conferencia aquí y discutimos. Es una posibilidad, ¿eh? Si quieren, yo la acabo aquí y discutimos. Como hicieron ellos dos. Si quieren rollo, yo les pego rollo. Bueno, como veo que quieren rollo, sigo con el rollo. Vale. Por lo tanto, resumamos. En el epistolario fueron 2 cartas por mando, muy largas, pero yo les he resumido la parte fundamental. Hay un pesimismo compartido, estamos en el año 32, periodo de entreguerras, y empieza a surgir un ambiente de que puede repetirse la Primera Guerra Mundial, que se repitió. Y recuerden ustedes que ahora, desde hace 2 años, nuestros dirigentes europeos nos llaman a tener en cuenta la necesidad de rearme europeo global y de que como ciudadanos comencemos a tener en cuenta la posibilidad de un conflicto mayor en nuestro suelo, con posibilidades de que se extienda a una tercera guerra mundial. Y nos avisan de vez en cuando. Nos vienen avisando de vez en cuando. No estoy hablando en el vacío, Por lo tanto, pesimismo compartido, los dos colocaban la justificación de la violencia humana que lo suspende todo en la biología, un instinto de destrucción, muerte, y que no hay remedios psicológicos, más allá de las invocaciones a la concordia, y que la única solución plausible sería una institución regida por hombres sabios, ponderados y prudentes, un leviatán poderoso, coercitivo, temido y respetado por todos, es decir, la ONU, que ustedes saben que no es temida ni respetada por nadie. Es decir, que estamos en la misma situación, exactamente. Bien, pues en este asunto yo pienso que Einstein y Freud se equivocaban, es mi opinión, y que los errores sobre el asunto son muy comunes y muy fáciles de resumir, y los tienen aquí resumidos. Primero, la guerra, según eso, sería inevitable, porque hay un instinto de destrucción y muerte que se pone en marcha de vez en cuando. Pues no, nadie ha descrito este instinto. No hay ningún dato que apoye la existencia de este instinto de destrucción y muerte que todos acarreamos. No. Y fíjense las cosas que lo falsifican. Recuerden que en ciencia un solo dato en contra de un postulado falsifica el postulado o la teoría. Uno solo. Bien, pues en Andorra hace siglos y siglos y siglos y siglos que no tienen ninguna guerra. ¿Y qué pasa? Que los andorranos no tienen este instinto y serían una excepción. Por lo tanto, la teoría es rara, ¿no? Los suizos también. Los suecos, más de 200 años. En algunas islas polinésicas y micronésicas llevan más de 1000 años sin guerras. Por lo tanto, esto no va así. No puede ir así. Es falso. Por más sabios que fueran Einstein y Freud, se equivocaban. 2. No hay remedios para evitar las guerras. También es falso, porque nuestros ancestros inventaron sistemas, psicología colectiva, sistemas de paz, consejos de ancianos, tratados comerciales, tratados de paz, leyes y tribunales de vigencia universal. Estos son remedios psicológicos para prevenir guerras. ¿De acuerdo? Es falso.
Tercera, esta es la más habitual de los analistas políticos y económicos. La guerra es un invento reciente de la cultura humana. Falso. Falso de manera tremenda. Y este argumento viene acompañado de lo siguiente. Es un invento debido a que los humanos inventaron las armas y como hay armas, hay guerras. Si no hubiera armas, no habría guerras. Falso. Después inventaron la milicia, los ejércitos. Y claro, si hay una profesión, se tiene que ocupar de vez en cuando de hacer algo, ¿no? Y después hay industrias de guerras. Se tiene que hacer negocio con esto. Todo esto es falso porque, sin negar que esto intervenga, pero es falso como origen de la guerra porque hay guerras animales. Y los animales no tienen ni armas, ni milicia, ni industrias de guerra. Y por lo tanto es falso. Y después hay contiendas en humanos ancestrales, que todavía las hay, y que las describen los antropólogos, que no usan armas, salvo los puños y el lanzamiento de piedras, sin modificar, que todavía hay alguna tribu así, ni milicia. Por lo tanto, es falso. Y la última es, las guerras nacen de litigios entre élites económicas y políticas por intereses contrapuestos. Claro que hay intereses contrapuestos, pero que el origen siempre es ese también es falso, porque hay guerras entre bandas urbanas o facciones deportivas a base de puños, palos y bastones por mero divertimento, no por intereses económicos. Por lo tanto, es falso. Todo eso es falso y se va repitiendo de manera sistemática. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los arietes, los mecanismos que están detrás de la tendencia reiterada de los humanos a repetir guerras? Pues aquí empieza el rollo de verdad. Porque cuando leí esa noticia por parte de aquel periodista de La Vanguardia, estaba yo escribiendo un ensayo sobre el asunto con un colega que es del campo del cine y de la publicidad, que se llama así, La Guerra Infinita, y está dedicado a repasar los arietes psicobiológicos que están detrás de la tendencia a repetir contiendas entre coaliciones combativas. Entonces, los argumentos que están resumidos en este ensayo son, primero, hay guerras animales. Segundo, hay competición intergrupal, y esto es lo imprescindible, que haya grupos que compiten entre ellos. 3, que los humanos son muy buenos en agresividad ofensiva, apetitiva. 4, que los humanos tienen mentalidad tribal. 5, que los humanos tienen moralidad tribal. 6, que hay liderazgo humano combativo y tóxico. Y 7, que finalmente los humanos inventan valores que hacen que la violencia guerrera devenga virtuosa. Esos son los mecanismos que están detrás, no los que especulando y acudiendo a una explicación fácil, Einstein y Freud postularon hace casi 100 años. Porque ahora resulta que hay conocimiento científico sobre esta cuestión, que tiene que tratarse como cualquier otro tipo de problema que interesa en conducta humana. Bien, guerras animales, las hay descritas de manera sensacional, entre hormigas, entre lobos, entre leones, entre delfines, que siempre en general parecen tan buenos, pero montan unas guerras entre diferentes clanes tremebundas. Es decir, contiendas entre coaliciones de la misma especie para liquidar y exterminar a otras coaliciones de la misma especie, a otros grupos. Todo esto está documentadísimo. Y los parientes más cercanos a nosotros, los chimps, son particularmente genocidas y exterminadores. Es decir, que venimos de una línea evolutiva, de una estirpe que tiene tendencia a hacer esto, ya en nuestros antepasados animales más cercanos. El primer caso que se descubrió, aquí tienen en esta diapositiva, tienen... ¿Dónde está la lucecita roja? ¿Dónde la encuentro? ¿Por aquí? ¿La podré? No, no la encuentro. Vaya, hombre, ya lo he estropeado. ¿Me lo pueden venir a arreglar?
¿Alguien lo puede venir a arreglar? Ah, ya está. Vale. Me voy a olvidar de la lucecita roja. Vale. Aquí. Pues lo que ven en esta foto de aquí arriba es una expedición de patrulla de los chimpancés por la frontera de su territorio. El primer caso de muerte por parte de un grupo de chimpancés de un ejemplar de la colonia vecina sorprendió tanto a los investigadores que eran del grupo de Jane Goodall que no se lo creyeron y no se atrevieron a publicarlo. Y lo guardaron en el cajón durante años, porque se pensaba que esto de las guerras, sin motivo aparente, era específicamente humano y que los animales no lo hacían. Los animales hacen predación, pero no hacen guerra. Esto es lo que pretendía la ciencia entonces, años 70 del siglo pasado, ¿vale? Pero siguieron observando a las patrullas de chimpancés y observaron que en el lago Tanganica, dos colonias que en principio habían vivido juntas, se separaron, es decir, que incluso había parientes entre las dos y se concentraron en territorios diferentes que ustedes ven en Tanzania y empezaron estas patrullas para encontrar a individuos desprotegidos y aislados y golpearlos y machacarlos hasta la muerte o dejarlos malheridos para que los felinos se los comieran. Esto duró 12 años y llevó al exterminio completo del grupo vecino, de la nación vecina, de la nación chimpancé vecina, en lo que se llama la Gran Guerra de Conquista Casequela. Bien, eso se ha demostrado ahora en todos los grupos de chimpancés estudiados en el África Oriental y en el África Occidental. En algunos llegan al exterminio completo, al genocidio de los vecinos, y en otros no tanto. Entonces alguien se pregunta inmediatamente, pero los bonobos, que son los chimpancés pigmeo, no hacen esto. Y es cierto que cuando se reúnen grupos vecinos, a menudo montan fiestas y ceremonias colectivas con abundante sexo, pero también saben resolver disputas severísimas con luchas enormes que llegan a heridas muy tremendas. Lo que pasa que lo que no hacen es liquidar vecinos, de momento, por lo que se sabe, porque esto se sigue estudiando. Bien, por lo tanto, ya tenemos un elemento. Los animales hacen guerras, desde los insectos, los animales sociales, los que son capaces de crear grupos. Montan guerras. Y esas guerras pueden ser de liquidación, de exterminio total del grupo contrincante. Por lo tanto, ponen en marcha mecanismos de competición intergrupal. Y en eso los humanos son fantásticos. Las hostilidades y las contiendas entre diferentes tipos de grupos humanos están a la orden del día. Son las guerras empresariales, las guerras financieras, las guerras entre bandas urbanas, las guerras entre facciones deportivas, los combates entre cárteles, por ejemplo en México o en Colombia, tienen un armamento y una ferocidad y una cantidad de víctimas que supera lo que hacen los ejércitos de los respectivos países. Y estoy hablando con datos precisos. Por lo tanto, este es el segundo elemento. Tiene que haber capacidad para formar alianzas, algunas de las cuales seleccionan estrategias de combate y de liquidación de los adversarios. Ya tenemos dos. Y esto lo estudian en particular los economistas. 3. La agresividad ofensiva. Los humanos tienen dos tipos de agresividad, lo que se llama agresividad, y nuestros parientes cercanos también. La agresividad reactiva, que es la impulsiva, la afectiva, la hostil, la defensiva, la caliente, la emotiva, la que se ve más en psicopatología y en psiquiatría. Es decir, la
agresividad como respuesta a una amenaza, a una frustración, a una irritación. Pero en esto los humanos no somos particularmente buenos. No lo somos. Tenemos una capacidad de tolerancia para las irritaciones, para las frustraciones, para el dolor, enorme. Los chimpancés no tolerarían que colocaran 200 chimpancés en un vagón de metro sin que pasara nada, porque llegarían a la siguiente estación 30 muertos. Y en cambio los humanos toleran eso. Cada día, millones y millones y millones. Es decir, los humanos tienen una enorme capacidad para ser benignos ante las irritaciones, pero superan a los chimpancés en agresividad ofensiva, que es la instrumental, la controlada, la premeditada, la predadora, la fría, la apetitiva, la que se puede hacer para pasarlo bien. No para pasarlo mal, sino para pasarlo bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Somos más como los chimpancés o somos más como los bonobos? Los zoólogos actuales se pelean entre ellos. Algunos piensan que somos preferentemente chimpancés con algo de bonobos y otros piensan que somos más bonobos con algo terrible de chimpancés. Pero esta pelea sigue entre ellos y a mí no me interesa particularmente, Y somos también particularmente buenos no únicamente en la agresión individual, ofensiva, sino en la agresión coaligada, en la alianza combativa. Bien, no me lo voy a saltar porque son las concomitancias en agresividad reactiva entre mamíferos que se estudian en el laboratorio, ratones y ratas, entre pájaros y en humanos, que los sistemas son muy parecidos. Los circuitos descritos para uno y otro tipo también son muy parecidos, y me lo voy a saltar, y ustedes los conocen. Los territorios cruciales que están en el hipotálamo, en la amígdala y en la sustancia gris periacueductal, pero que están en humanos sometidos, pero también en pájaros y también en ratones, a control por sistemas neocorticales, porque ellos también ponderan si les sale a cuenta entrar en combate o no, ante cada circunstancia. Bien, pues esto lo tenemos descrito y bien descrito, e incluso sabemos, y esto es una aportación preciosa de un grupo de zoólogos de Granada, que son una maravilla, que fueron capaces de cuantificar la letalidad de todos los mamíferos. Y por letalidad entendida la cantidad de muertes que producen tus conespecíficos, no otras especies, no predadores, sino tu propia especie en homicidios, asaltos, lo que ustedes quieran, intoxicaciones, lo que quieran. Y estamos donde tenemos que estar, con los chimpancés, que en conjunto los primates son más letales, por ejemplo, que los felinos. Que esto puede ser una sorpresa, pero es así. En muerte producida por miembros de tu propia especie. Siguiente. Y además de tener descrito los mecanismos cerebrales, tenemos descritos mecanismos hormonales. Y sabemos que hay sustancias hormonales o neuroreguladoras o neuromoduladoras que favorecen la salida agresiva. Y aquí tienen la lista con protagonistas principales, y neuroreguladores que frenan la salida agresiva, porque también los hay. Y de hecho los usamos en psiquiatría. Bien. Y aquí tienen el resumen, se lo voy a leer. En el ciclo de la violencia, ahora que se es más complejo, lo bueno es cuando tú combates para contrarrestar amenazas. Entonces tu agresividad es reactiva y a menudo moralmente justificada. Lo malo es cuando robas, dañas o matas para obtener un incremento de estatus o de poder. Dice, pero lo feo, de verdad, lo demoníaco, es cuando encuentras placer, gozo en la violencia ejercida haciendo daño a los demás.
Pues bien, eso está en la conducta humana, pero no está en todo el mundo, no lo está, y eso aparece porque ahora ya hay incluso cuestionarios de agresividad apetitiva y estudios longitudinales y en qué edades se presenta de manera más prototípica, que es el final de la adolescencia, la primera juventud. Pero eso que acabo de describir, lo diabólico, lo horrible de los humanos, afecta de manera sustancial a un 5% de la población. 5%. Alrededor de un 5%. Son los que llevan de base ese mecanismo y lo descubren pronto, que se lo pasan bien haciendo daño. Y a veces descubren que es del modo que se lo pasan mejor, los que describen que cuando combaten y consiguen vencer, haciendo daño, subyugando y lesionando o liquidando a los demás, esto supera al sexo, a cualquier otro tipo de placer. Pues bien, esta gente, que son candidatos espontáneos a ser guerreros, luchadores y además eficaces y además audaces, valientes, esta gente tiene más sexo, suelen morir antes, pero los antropólogos evolutivos que han hecho muchos trabajos con ellos, llegando incluso a soldados veteranos del ejército de los Estados Unidos y de Israel, esta gente tiene más sexo y genera más descendencia. Por lo tanto, ya tienen aquí el mecanismo evolutivo para que siga habiendo siempre. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una particularidad porque cuando esto se hace por venganza, recuerden que la venganza siempre se ha asociado al placer en teoría clásica, la mejor venganza se sirve fría. Pues bien, la venganza, como forma de retribución para hacer pagar algo, aunque sea una lesión económica que me han infligido, genera placer en los territorios del placer y en los territorios cruciales del placer del cerebro. Y además se desactivan, cuando se produce esto en el laboratorio, los frenos, los controles neocorticales, en estudios diversos que son muy bonitos y que me los ahorro. Por lo tanto, aquí tienen un resumen sobre la agresividad ofensiva. Hay agresividades antiadaptativas que vemos en psiquiatría, en los trastornos neurológicos, trastornos de psiquiatría mayor, trastornos de personalidad, adictivos, explosivos, en otros trastornos médicos, en dolores incoercibles hay mucha agresividad, hay autolesiones, hay suicidios, pero hay agresividad ofensiva adaptativa en los envites por dominancia y estatus, en los juegos y entretenimientos violentos, en las tácticas manipuladoras, en la psicopatía de éxito. Y este tipo de agresividad adaptativa suele ser gratificante y puede ser incluso euforizante y sádica. A menudo llega al ámbito judicial criminal y no al clínico, pero está ahí, es conducta humana. Vale, ya tenemos 3 elementos que están detrás de la tendencia humana a guerrear. Cuarto, los humanos generan fronteras grupales con una facilidad inaudita, más que cualquier otro animal que circula por el planeta, más. En lo que se llama el paradigma de grupo mínimo, que es coger 2 grupos de criaturas de 2 años y medio, que no se conocen entre ellos, que no se han visto jamás, jamás. Es decir, llegan al laboratorio, se les coloca todos juntos y no se han visto jamás, llegan con sus madres o con sus padres al laboratorio de psicología social, a unos se les pone una camiseta de color azul y a otros se les pone una camiseta de color rojo. Esto es lo que se llama el paradigma de grupo mínimo, que en el experimento original se llamaba el paradigma Klik-Kaczynski, porque se hizo con adultos y se convocó a individuos al laboratorio de psicología social en Cambridge, años 70, el que lo inventó se llama Tajfel, y separó a 2 grupos de desconocidos por si les gustaba más Klee o Kandinsky como pintor. Es decir, una separación trivial. Si te apetece más
la pasta italiana o la comida china, ¿no? O si te gusta más ir a la montaña o a la playa, entre desconocidos. Pues en niños, a los 2 años y medio, aparece el grupo mínimo y si se les pregunta, ¿quiénes son los mejores? A los azules, dicen nosotros. ¿Y por qué? Porque somos más inteligentes, somos más buenos, más valientes. ¿Y quién va a ganar? Nosotros. ¿Por qué? Porque los otros son tontos, ¿vale? Que ya pueden hablar y explicarse. Es decir, que por el simple hecho de separarlos en bandos de manera trivial y arbitraria, conceden aptitudes positivas a los propios y negativas a los adversarios. ¿Y quién va a ganar el partido? De básquet, de fútbol, nosotros, con toda seguridad. ¿Vale? Va así. A esto se le llama favoritismo intragrupal y desconfianza extragrupal. Pero esto, si se hace en adultos, y no se hace con distinciones triviales de camisetas o de preferencias vacacionales o de preferencias alimentarias, sino que se hace por preferencias idiomáticas. ¿Quiénes son mejor? ¿Los de euskaldunes o los catalanes o los astures o los gallegos? Entonces la cosa se pone ya más complicada. Y si se hace por estatus social, ¿quiénes son los mejor? ¿Los que viven en Gros o los que viven en Amara o los que viven en Ondarreta? Y si se hace por banderas, ¿quiénes son mejores? ¿Los escoceses o los británicos? ¿O los cristianos o los musulmanes? ¿O los del Atleti o los de la Real Sociedad? Entonces la distancia, que era favoritismo por el propio grupo y desconfianza para el otro, se convierte en aprensión, prejuicio y estereotipos. Y este mecanismo tan sencillo está debajo del chauvinismo, del gremialismo, del localismo, del sectarismo y del etnocentrismo. Y más cosas, en función de los cambios culturales de denominaciones. Pues bien, esto también está descrito en el cerebro, lo tenemos descrito, me lo salto tiro para atrás, y cuando eso se acentúa por parte de líderes tóxicos que saben utilizarlo, se puede llegar a que la diferencia nosotros-ellos se convierta en los buenos respecto de los malignos y se produce lo que se llama una glorificación intragrupal y una demonización extragrupal, con mecanismos cerebrales descritos también. Pues ahí tienen el cuarto mecanismo, al cual somos susceptibles todos, con mayor o menor potencia si no lo sabemos criticar. Pero esto está en marcha siempre, siempre. Darwin, el propio Darwin, se dio cuenta de que había elementos muy básicos en esta tendencia de los humanos a repetir guerras. Y fíjense esta frase, que se la voy a leer entera, es suya, la otra también, pero la segunda me interesa más. Dice, cuando dos tribus primitivas, dos grupos, que vivieran en territorios cercanos entraran en conflicto por lo que fuera, por llegar a un abrigo bueno, o a una fuente de agua más limpia, o a mejor sombra, o a mejor protección ante predadores, por la razón que fuera. Cuando entraran en conflicto, si a igualdad del resto de condiciones, una de esas tribus tuviera mayor individuos valientes, leales y prestos a alertar de los peligros, a defenderse y a socorrerse unos a otros, esa tribu prevalecería y acabaría conquistando a la otra. Y por lo tanto, los atributos sociales y morales de los humanos cuentan a la hora de explicar el devenir de los grupos humanos. Eso los sistematizó postulando esos mecanismos, que muchos de ellos los biólogos ya los han confirmado. Es decir, ¿cómo se sustenta esta tendencia? Tiro para atrás, porque me lo he dejado. Eso está en el último capítulo del libro de Darwin dedicado a la ascendencia del hombre y la selección ligada al sexo, no a su libro más famoso,
donde no habla de humanos, sino al penúltimo, donde se refería a los humanos. Y dice, el atributo más importante de los humanos, que lo diferencia del resto de organismos, es la tendencia moral. Es decir, la tendencia a ayudar, a socorrer, a cooperar, a no hacer daño y a no matar. Eso es lo más relevante en conducta humana. Darwin, ¿eh? Y entonces elaboró, y el mecanismo que está detrás es la competición entre grupos. Y los mecanismos que están detrás de eso son el nepotismo, el ayudar a la familia y a los amigos y conocidos. 2, la reciprocidad directa, es decir, si te ayudan, devuelve el favor. 3, la reciprocidad indirecta, procura que hablen bien de ti. Procura comportarte de manera que en conjunto los que te conocen hablen bien de ti, aunque hay algunos que no hablen bien de ti, ¿vale? 4, el altruismo inducido por castigo. De vez en cuando te van a llamar la atención, ¿vale? Pues pórtate bien, ¿vale? Todo esto ya se ha demostrado en el laboratorio y en conducta animal ya se ha demostrado. Pero la selección grupal, eso de que una tribu prevalezca sobre otra, si combate mejor, se socorre mejor y es capaz de mostrar más valentía en la guerra, eso todavía no se ha demostrado. De manera convincente, de manera matemática, lo otro sí, ¿eh? Pues bien, los circuitos del cerebro moral también los conocemos. Y si quieren datos, que estos son muy bonitos, en el registro de guerras de nuestros antepasados humanos, cada vez se puede ir más allá registrando mortandades tremendas. La primera diapositiva corresponde a unos dibujos de una cueva en Castellón de la Plana, que tiene entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad, pero es el retrato de una guerra con arcos y flechas. Pero ahí tienen una guerra de verdad en nuestra época, entre pueblos del Amazonas, y aquí tienen guerras entre grupos ideológicos o grupos de fanáticos futbolísticos, que no requieren armas ni milicia. Y estos son restos que están separados por 5.000 años de historia, pero que el uno corresponde a una matanza tremenda en un asentamiento del Neolítico en Huesca, que resulta que es cercano a otra matanza en la Guerra Civil Española. Y estos son los datos más tremendos, los datos más tremendos. Son datos africanos de masacres para erradicar a un grupo entero con lesiones craneales severísimas, y se tienen los restos, craneales, en fémur, en tibia y en otros huesos, y se tienen los huesos, aquí tienen otro ejemplo en Suecia, pero se tienen radiografiados las lesiones en los huesos y los impactos de las armas correspondientes líticas, piedras, que quedaron al lado. Es decir, en época anterior a lanzas, arcos y flechas, los humanos hacían guerras de exterminio. No había nobles salvajes. Rousseau también se equivocó del todo. No existieron jamás los nobles salvajes. Pues ya está, ya lo tenemos. Valores. Hemos repasado 5. Las guerras humanas, las actuales, las que están en marcha, las más preocupantes, se producen por lo de siempre. Se combate por el territorio, por el abrigo, por la protección. Y por recursos altamente codiciados, alimentarios, sexuales, bienes patrimoniales o explotables, y por estatus, por primacía, por dominio, por soberanía, es decir, por ocupar el cenit del poder regional, continental, mundial. Esos son los mecanismos que disparan. Pues bien, detrás se colocan valores. Esto sí que es un invento humano.
¿Y cómo los llamamos a estos valores? Dios, se combate por Dios en sus diferentes nombres, es decir, por el supremo hacedor. La patria, la nación, el terruño, la tierra de Abraham, o la tierra que nos prometió Mahoma, por el rey, o por la democracia, o por la república. Todos estos son valores inventados. Esto sí que es inventado, ¿vale? Por lo tanto, detrás está la comunidad, el pueblo, el país, la nación, la religión, las sectas y las ideologías. A veces se combate chiitas contra sunitas, o estalinianos contra titistas dentro de la misma secta comunista. Y entonces llega el concepto de la guerra justa, porque se combate por una virtud, no solo por los tuyos, sino porque prevalezca tu visión del mundo. Vale. Pues esto llevado al laboratorio, fíjense, esto preguntado a miles y miles de americanos, es un ejemplo de muchos. En rojo tienen las respuestas de los republicanos. Esto es actual, fíjense que esto es una publicación del PNAS de 2020. Preguntado, son miles y miles de sujetos respondiendo, preguntando gente que vota al Partido Republicano o gente que vota al Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto aprobarían lanzar una bomba nuclear en Irán? Una bomba nuclear en Irán, en una ciudad iraniana, si el ejército de los Estados Unidos tuviera información veraz de que Irán está preparando una amenaza seria para los Estados Unidos. Solo una amenaza seria. Nada más que una amenaza seria. Vean que el 70% de los republicanos americanos actuales dicen, adelante, bomba nuclear sobre una ciudad iraniana. Y por lo tanto, muerte segura para 300.000, 400.000, 1 millón de habitantes. Los demócratas, el 30% también. ¿De acuerdo? Y si previamente les han preguntado hasta qué punto los iraníes se parecen evolutivamente a los americanos, en esta escala que es muy bonita, que en dibujos te coloca diríamos la distancia evolutiva entre humanos y chimpancés, con gradaciones, para que tú digas, ¿dónde están más o menos los árabes, los iraníes, los pakistaníes, los mexicanos, los ecuatorianos, los dominicanos, los negros? Cuanto más lejanos de los humanos están los iraníes, más fácil es tirar la bomba nuclear. Y fíjense cómo catalogan ahora los americanos es la misma escala, En verde hacia arriba tienen los humanos y en rojo los no humanos, es decir, los que son chimpancés. Pues fíjense que los americanos consideran que los americanos son humanos, que además se acercan al ideal humano y se parecen a ellos los canadienses y los alemanes, con un punto negativo de los alemanes que son demasiado rígidos, este punto encarnado de los alemanes que son demasiado rígidos. Pero fíjense que los mexicanos o los indios americanos ya son humanos ambiguos. Y los homeless y los predadores sexuales y los criminales violentos, a estos se les puede eliminar a todos porque son chimpancés. Opinión actual de los americanos, para que se den cuenta qué fácil es de establecer estas distancias. Pues ya lo tienen todo. Esto es para los líderes, pero me lo voy a saltar rápido porque ya los conocen a todos, tienen aquí ejemplos. Porque en la guerra se necesita liderazgo, es imposible el menor combate, el más desorganizado, entre bandas urbanas o entre facciones deportivas, que no haya un mínimo de organización.
por dónde se atacará, quién es primera línea, quién es segunda línea, se estudian las vías de escape, siempre hay organización y siempre hay un primer nivel de liderazgo, un segundo, un tercero. Pues bien, la gente que tiene ambiciones de liderazgo son gente de un talante peculiar, no son como la mayoría, que no les apetece ser líderes y meterse en complicaciones enormes. La gente de verdad ambiciosa que aspira a la cúspide del poder por personalidad, y lo sabemos, detrás hay multitud de estudios, son gente ambiciosa, audaz, dominante, seductiva, insensible, mentirosa, maquiavélica, egoísta y resiliente. Y si además se afina más, es gente comediante, embustera, intrigante, difamadora, maldiciente, saboteadora, impostora, envidiosa, sinvergüenza, trepa. Reúne elementos de temperamento manipulativo y arrastrador que les acerca a los psicópatas de éxito, que están a menudo en la cima de los lugares de poder. Pues bien, ahí lo tienen. A veces una sola persona y una pequeña camarilla, siempre hay una camarilla de lugartenientes, es capaz de arrastrar a una sociedad culta, avanzada, donde se ha producido una concurrencia libre de opiniones y de opciones vitales inmensa, de una sofisticación tremenda, al combate de nuevo. Y son capaces de hacerlo fácil, sencillo, porque son muy convincentes. Tienen enormes capacidades de persuasión y de manipulación. Piensen en los que ustedes quieran. Esto me lo voy a saltar porque es una aplicación de todo lo que he dicho. Ya lo sé. Me lo voy a saltar porque era una excursión hacia una de las contiendas que la tienen, una de las contiendas más terribles que está en marcha ahora mismo. Pero hay otras, igual de terribles o más. Y no estoy solo en el mundo diciendo que los mecanismos van por lo que yo he argumentado aquí. No estoy solo, somos pocos, pero hay más que yo, diciendo todo esto es susceptible de estudio científico y es obligatorio llevarlo a los laboratorios. Es imperativo. Y aquí tienen ejemplos para esta guerra en concreta, de discursos intolerantes antes de la guerra del líder israelí que ahora está al mando y de grandes pensadores israelíes que piensan exactamente lo contrario, que los hay. Pues bien, quería acabar con eso, que hay sistemas de paz. Los humanos inventaron sistemas de paz y los pusieron en marcha en sociedades ancestrales que a veces duraron siglos y a veces milenios. ¿Y cómo funcionan los sistemas de paz? Pues por eso, lo tienen resumido aquí, tienen un marco de identidad comunitaria, supratribal, reconocible, por decirlo así, banderas, himnos que pertenecen a todos, aunque sean de tribus muy distintas, que están a miles de kilómetros. Mantienen interacciones múltiples, hay una considerable interdependencia económica, cultivan valores asociados a paz, fomentan normas vinculadas a la convivencia, celebran ceremonias conjuntas y tienen símbolos y rituales dedicados al sostén de la paz. El manejo de los conflictos vecinales está en manos de consejos o ligas de mayores. Y hay sistemas de gobierno eficaz supracomunitario. Por lo tanto, estamos donde estábamos al principio. Nos falta el leviatán coercitivo, el gobierno mundial coercitivo respetado por todos. Una vez iban caminando Gorbachev y Reagan por los jardines de Camp David. Esta anécdota es real, porque fue grabada. Y el Gorbachev, que era más bien intencionado, se acordarán ustedes de él, le dijo a Reagan, pero alguna vez nos entenderemos los americanos y los rusos, llegaremos a ser amigos. Y Reagan se lo miró así y dice, hombre, que está clarísimo, en cuanto ataquen los marcianos. ¿Vale? Cuando haya un enemigo exterior,
entonces pondremos en marcha el gobierno global, ¿vale? Pues ahí lo tienen ustedes. Si quieren saber más, lean el libro, que es mejor, pero si no tienen ganas de leer el libro, que es largo y difícil y complejo, hay un artículo de resumen en la revista de libros, que tienen aquí la dirección, y también está publicado en inglés. Por lo tanto, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por tu interesantísima conferencia y además por ajustarte al tiempo. A lo mejor da tiempo a algún comentario de la sala o alguna pregunta. No, vayan a pasear, que está la tarde, todavía no van a ver la puesta de sol. Venga, la única pregunta que me están llamando la atención, pero merece la pena. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no sé la gente que se ha quedado, no he podido contar, pero desde luego quien no está aquí se lo ha perdido porque ha merecido mucha la pena. Esa es mi opinión. Hay dos cositas que quería decir. Una vez oí algo así como que el mal existe en este mundo, pero que el mal triunfa cuando la gente que no es mala o que es menos mala no hace nada, se pone en una situación de pasividad. La segunda cosa que también quería comentar es si tú crees que la educación es clave, en el sentido de hacer una educación que sea crítica en todos los ciudadanos y que realmente por elementos como los que has expuesto aquí los tenga todos presentes dentro de su sistema educativo. Y nada más, simplemente eso. Muchas gracias por la pregunta. La primera parte, totalmente de acuerdo, al 100%. El mal existe. He dado datos y los pueden ustedes encontrar. E incluso he colocado en el mal más severo el porcentaje que en cada generación se va reproduciendo, que está alrededor del 5%. Los malos, de verdad, están alrededor del 5%, pero en la otra punta de la distribución también hay un 5 o un 10% de buenos y buenas de verdad. Gente benigna, magnánima, que para hacerla explotar necesitaría una cantidad de irritación tremenda. Y los grandes males se producen porque los que están en medio se dejan arrastrar por los malos de verdad. O sea que totalmente de acuerdo, ¿vale? Bien. La segunda, no. La educación no arregla nada. Esto es un error monumental, como el de Einstein y Freud. Es un mito. La educación primaria y secundaria pues, sirve y debería servir tan solo para aprender a leer y a escribir, que es muy difícil, y a hablar con propiedad, que también es difícil, y a entender textos y a razonar numéricamente. Punto. Y luego comportarse como ciudadanos aceptables. Y ya está. Esto depende de otras cosas, de mecanismos de socialización y de vigilancia continua de doctrinas inadecuadas e individuos que tienden a arrastrar a la gente. Y esto no lo puede hacer la escuela, no se le puede pedir a la escuela. La escuela tiene objetivos más precisos, sencillos y urgentes, que no se cuidan bien. ¿De acuerdo? Ya está. Hola, buenas tardes. Pásenlo bien. Muchísimas gracias. Leeremos tu libro. Me han pedido que os diga que hay que salir todo el mundo de la sala para volver a entrar a la asamblea. Muchas gracias. De acuerdo.